Vamos a hablar un poquitito de oportunidades en la bolsa. Gracias Rankia, gracias Javier, Fátima. La verdad que la organización ha sido excelente y han tenido la oportunidad también de estar en contacto con brokers totalmente atípicos. Por ahí algunos brokers que no conocemos acá en Argentina. Y bienvenidos sean, porque esta apertura, esta desregulación también trae nuevas oportunidades, aunque todavía el mercado está bastante trabado. Fíjense que el cepo se abrió solamente para personas físicas, no para personas jurídicas. Fíjense que hay todavía restricciones con código del Banco Central que están trabados para transferir, por ejemplo, a brokers de afuera. Yo no puedo de una cuenta bancaria en Argentina transferir a un broker de afuera porque no es same name, same account. Bueno, muchos de los que estuvieron en este estrado estuvieron dándole soluciones también de cómo fondear cuentas afuera. Por ejemplo, cosas que no se podían hacer antes con cripto, ¿sí? Con tarjeta de crédito, con PayPal, con otras alternativas que no sea comprar un bono o hacer un contado con liqui. Hay mucho para aprender, digamos, ¿no? El mundo no se limita a Ameritrade, Interactive Brokers o Charles Schwab o Pershing, que son los brokers tradicionales que tenemos a mano generalmente, pero ¿dónde? Acá en Argentina, a través de los brokers, a través de las ALICs, porque nuestro contacto con el mundo del brokerage es a través de la LIC. La LIC es la que tiene el acuerdo con el exterior, si es que tienen el acuerdo, porque a veces que las ALIC son acuerdo de acuerdos que tienen en o Montevideo, o Miami, o en otros lados. Son pocas las que tienen realmente el acuerdo directo o que tienen un broker afuera que nos facilitan las transacciones. Así que, bueno, bienvenidos sea estos nombres nuevos de Taiwán, como estuvimos recién, de España, de Estados Unidos. Y obviamente que las regulaciones son las que te ponen el corset de qué es lo que puedes hacer o no. Por eso generalmente van a mercados desregulados para registrarse y ese es el miedo que nos da a nosotros. Pero bueno, bienvenido sea que esa movida esté acá en Argentina, ¿no? Bueno, en lo que a mí atañe, vamos a hablar un poquitito de... Bueno, me pueden encontrar por ahí en... A ver si tengo acá. Sí, @Genefa en Twitter, ¿sí? Ahí es donde suelo postear o comentar o opinar, que es la verdad que un lugar bastante interesante como para informarse. No van a hacerse ricos con eso, pero es para informarse, para que se les prenda la lamparita, para tener ideas de trading, para tener ideas de inversión, en un mundo un poquito complicado, ¿no? Es un mundo donde desacelera la tasa de crecimiento. Estas son las últimas estimaciones del Banco Mundial, que van quedando viejas, ¿no? A medida que van aconteciendo distintos hechos. La tasa de crecimiento por lo menos se revisa a la baja este año en 2 oportunidades. Desde enero fueron 40 puntos básicos, pero básicamente concentrados en los países desarrollados. Fíjense que pasa de 1,7 a 1,2% el crecimiento del PBI estimado para este año, más concentrado en los países desarrollados, de 1,7 a 1,2%, y dentro de los países desarrollados podemos ver que Europa está afectado un poquitito, pero sobre todo es Estados Unidos que está dando la nota. Estados Unidos es el 20% de PBI mundial. Son 30 trillones anualizados del primer trimestre, que ya lo difundió. Es relevante, pero además es el 48% de la capitalización bursátil mundial, con lo cual prácticamente todas las alternativas de inversión en primera instancia recaen en Estados Unidos y después vemos a ver qué es lo que pasa afuera. Y así con la lectura de los indicadores y con las estimaciones de crecimiento económico. Por eso vamos a ver un poquitito de qué es lo que pasa en Estados Unidos. Pero a nivel mundial, a nivel de mapa, los emergentes lucirían un poquitito peor, pero no tan mal como en los países desarrollados. Estoy un poquito más optimista de lo que están ellos respecto a China. De hecho, China justamente se autoimpuso una tasa de crecimiento del 5% con un déficit fiscal que pasa del 3 a 4% del PBI. Tiene, obviamente, una cuenta corriente de 2 puntos del PBI, tiene trillones y trillones y trillones de dólares en su banco central, con lo cual un déficit fiscal de 3 que pase a 4% no reviste ninguna y absoluta relevancia en el análisis. Ahora, están un poquitito más optimistas, al revés, con Brasil. Yo creo que Brasil va a enfrentar bastante más dificultades. De 3,4 que sorprendió el año pasado y no pasó nada con la bolsa, pero que este año podría empezar a dinamizarse, ¿no? Las inversiones en Brasil, si uno los miraba hasta el año pasado, estaban en valores más o menos de la pandemia. O sea, hay pocas bolsas grandes que no subieron desde la pandemia. Brasil es una de ellas y están todos los ojos puestos en el proceso electoral que va a ocurrir el año que viene, donde quizás pueda haber una alternativa a Lula que pueda darle, digamos, un envión al mercado que tiene una tasa de dividendos extraordinaria.
Si compran EWZ, les va a dar más de 7% de rendimiento de dividendos solamente. ¿Sí? Vos me decís, bueno, pero el año pasado como caía tanto, o el anteaño caía tanto, 7% te lo hacía en una semana de caída, sí. Pero ahora el piso está formándose, el rendimiento ha sido muy bueno. Obviamente algunas empresas están recortando algunos dividendos. De hecho, el gobierno no quiere que Petrobras, por ejemplo, pague tanto dividendo, pero es un plus a la hora de invertir. Y vamos a ver también una muestra de empresas que paguen buenos dividendos de países desarrollados que me gustan, ¿no? Esto se complementa con el 2026 con una pequeña recuperación. O sea, no esperemos mucho del mundo que crezca a tasa vertiginosa, y menos en un mundo donde Estados Unidos hace lo que quiere, donde de un día para el otro Trump se levanta y se pelea con uno o se pelea con el otro. Ahora lo que hemos visto es el taco trade. ¿Escucharon hablar del taco trade? Yo lo publiqué en Twitter, así que algunos de los que estén siguiendo, Trump always chickens out. ¿Qué significa? El mercado le tomó la mano al político de turno. El mercado es más fuerte que Trump, pero Trump asustó a los mercados. Ahora, los embates fueron revertidos con subas. Al día viernes hubo un máximo histórico del S&P 500, del Nasdaq 100. La verdad que parece como que fuera un año normal, y no lo es. Pero porque le están tomando la mano, ¿sí? Trump arruga, es decir, patea y retrocede. ¿Por qué? Porque los quiere sentar en la mesa de negociaciones con algo arriba, ¿sí? Que es un castigo y para obtener un beneficio. Estaba claro desde un comienzo, pero la verdad que la agresividad con la que tuvo con el resto de los países fue muy importante. Entonces, esa expectativa de recesión en Estados Unidos, que tuvo, esto es todo el año, todo el año, tuvo un pico muy grande. O sea, un 65% de probabilidad de recesión es mucho. ¿Sí? Estaba leyendo la última estrategia de Apolo, daba 90 en este momento. Bueno, hoy está en 27%. ¿Por qué? Porque bajó mucho, porque empezó a sentar a la gente en la mesa de negociaciones y empezaron a haber acuerdos. Gran Bretaña, esta semana supimos que hay un acuerdo con China. Obviamente los niveles de aranceles van a estar en un nivel más alto y va a favorecer a Estados Unidos. ¿Qué quiere Trump? Quiere reducir el déficit fiscal con los aranceles. Quiere reducir el déficit comercial y de cuenta corriente con los aranceles. Quiere forzar a las empresas a invertir en Estados Unidos. Lo primero, 7 puntos del PBI el año pasado de déficit fiscal, lo más probable es que sea 9% según Moody's. Acaba de perder la tercera calificadora su grado de inversión, y la verdad que no lo está logrando. Déficit de cuenta corriente, cuando anunció los aranceles se abalanzaron todos a importar, peor todavía. Este año va a ser peor, horrible. Y tercero, está forzando a algunas empresas con el palo, no con la zanahoria, para que inviertan en Estados Unidos. Yo te pongo una muralla así, yo soy el mercado de consumo mundial más grande del planeta, si querés estar, estate adentro, no me traigas. Bueno, hay un problema grande con las Apple, por eso Apple está muy, muy flojita. Hay un problema grande con las empresas que obviamente terciarizaron, globalizaron su producción, que sufrieron el impacto de la globalización en la pandemia y que ahora viene una versión 2.0 con Trump recargado, queriendo que, obviamente, fabriquen todo en Estados Unidos. Imagínense un iPhone que vale $1000 de alta gama, ¿no? Los más grandes podría valer $2000, redondeado, si se fabricara en Estados Unidos. Obviamente muchas empresas no lo van a hacer. Ahora, esto que ven acá, que es desde la pandemia en adelante, este electrocardiograma, es el índice VIX. El índice VIX es el índice de volatilidad implícita, no explícita, implícita detrás de las opciones, los calls y los puts del S&P 500, en realidad del ETF del S&P 500. Entonces, esto lo que hay es cimbronazos constantes que vuelven, como es un oscilador, vuelve siempre a la media. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos a un nivel un poquito más abajo de esto, ¿sí? Yo traté de entregar la presentación esta semana como deadline, me la pedían hace 15 días, yo digo, imposible hace 15 días, las cosas cambian día a día, denme más tiempo. Bueno, quedó atrasado también. Fíjese lo que fue esta semana extraordinaria, con quiebre de récords absolutos en muchos casos, máximos históricos de muchas compañías. Bueno, donde ha depurado todo esto que fue en realidad algo parecido a la pandemia, no, porque acá se me sale de la escala. Tenemos que ir a Lehman cuando quebró,
para encontrar 80%, que era más o menos cuando apareció la pandemia. Acá teníamos los primeros, acá cuando subió obviamente Powell, la Reserva Federal subió las tasas de interés, empezó a haber problemas obviamente en la economía. Acá cuando empezaron a aparecer los primeros indicadores, agosto del año pasado también hubo algunos cimbronazos en la economía, pero obviamente Trump metió esto, ¿sí? Y meter esto es una caída que provocó un bear market. Una corrección son 10 puntos para abajo del máximo. Un bear market, un mercado bajista, son 20 puntos. El S&P por un día estuvo 20% abajo y recuperó 25%. Y esto pasó en 3 meses. O sea, qué extraordinario este mercado, ¿sí? Porque a los mercados no les gusta la incertidumbre, pero sí les gusta la volatilidad. Viven de la volatilidad, ¿sí? Bueno, esto se está normalizando a poquito. Los inversores, este es el Fear and Greed Index, lo pueden ver en la página de CNN Money, está volviendo a dar codicia, ¿sí? Este tacómetro me está dando un poquito más de propensión a asumir riesgos y cuando aparece el riesgo de crecimiento en Estados Unidos, se produce esta suba. Cuando Trump asume, el 20 de enero se produce también esta suba, ya empezaban la primera verborragia sin medidas, pero la primera verborragia, y acá agarra obviamente mal parado al mercado con mucha tolerancia al riesgo, estaba por acá atrás, ¿sí? Y se fue para acá abajo, ¿sí? Y empezó una suba extraordinaria de la bolsa, descontando de que obviamente iba a ir para atrás. La caída del dólar ha sido histórica, tenemos que remontar 5 décadas. 5 décadas, ¿sí? Para que tomemos un ejemplo parecido a la caída del dólar que hubo en estos primeros 6 meses. Todos se favorecieron, ¿sí? O sea, todos se favorecieron significa los bonos emergentes en moneda local, una locura, subieron de un 10%. El carry trade a full, no es Argentina, ¿sí? Hacer una LECAP en Argentina hoy parece ser el deporte favorito. Imagínense las letras de tesorería de Brasil y de otras partes del mundo que tuvieron una suba del 10%. El real cuando lo intervinieron estaba en 6.30 y está en 5.50. Hubo realmente una ganancia muy grande, además de que pagan tasas muy altas, ¿sí? 13% más o menos, unas letras cortas. Acciones emergentes. O sea, acá estamos con la revancha de lo que pasó en los años anteriores, que fueron horribles para los emergentes, salvo China, que en el último cuarto del 2024 tuvo una recuperación muy fuerte, con algunos programas, ¿no? Obviamente, de incentivo a las acciones propias. Acciones de países desarrollados fuera de Estados Unidos, también un gran año. Imagínense, si el euro está 10% arriba respecto al dólar, obviamente se va a beneficiar en moneda fuera de lo que es el dólar. Bueno, siguen en el debe lo que son las empresas más chicas de Estados Unidos. Siguen en el debe muchas de las empresas que obviamente lideraban o traccionaban el rally hace unos años. Esto es desde que asumió Trump, desde que arrancó el año fue mucho mayor, porque los primeros días del año fueron los máximos, ¿no? Se agarró el mercado un poquito corregido. El S&P, por ejemplo, está ahí en la zona de cero, pero el S&P está acumulando un 5% de suba en el año, ¿sí? No es poco, con el cierre del viernes. ¿Cuáles son los miedos? Fíjense la encuesta de Bank of America a sus grandes inversores. Bueno, que Trump empiece, obviamente, una guerra comercial y que termine siendo una recesión. Tachémoslo. Esto el mercado ya lo tiró para un costado. Otro gran miedo del mercado, segundo más gran miedo del mercado, que claro, como pasa esto de los aranceles, que la Reserva Federal no baje las tasas de interés. Ya está empezando a producirse, por lo menos eso que el mercado quería, obviamente Trump quiere hacerlo ya, pero no puede, lo quiere echar a patadas a Powell, pero no puede, le vence el mandato en marzo y lo van a cambiar, obviamente. Pero fíjense que después, ¿cuáles quedan? ¿Qué sé yo? El dólar, shortear los treasuries, digamos, los grandes miedos y las grandes oportunidades en los mercados vienen por el lado del dólar. El mercado se quedó sin malas noticias, ¿sí? Entonces, empezó esa recuperación fuerte en los últimos meses. La verdad que es algo bastante interesante. Cuando vemos el año pasado, gracias por invitarme de nuevo este año, el año pasado dijimos que era un mercado alcista, ¿sí? Pongo la placa que había puesto el año pasado, justamente. Es un mercado alcista. Bueno, terminó siendo un mercado alcista muy grande, acá en la zona de 6.100 más o menos, y vuelve a estar acá, arriba, ¿no? 6.173, si mal no recuerdo, cerró el S&P 500 acá arriba el día viernes.
pasó de todo en el medio, pero entre puntas seguí ganando plata. ¿Sí? Entonces, a no desesperarse, a separar lo que es el ruido de la información. En un mundo donde hay sobreinformación, esto no es poca cosa, es bastante. Donde hay oportunidades, bueno, las pequeñas empresas, el S&P está caro, el Nasdaq 100 está caro, este es el Pricing Forward respecto a la historia, 20 años de historia. Bueno, está muy caro el Nasdaq, sí, está muy caro el S&P 500. Ahora, si el S&P 500 le das un equal weight, es decir, una igual ponderación a todas, las 7 fantásticas las reducís a nada, bueno, obviamente es que está mucho más barato. De 17 a 22, esto lo eleva las grandes empresas. Pero tiene sentido seguir apostando por las grandes empresas. Vimos unos excelentes balances. La verdad que han sido muy buenos, a mí me sorprendieron. Entonces, esto es una actividad de mercado donde obviamente el mercado le soltó la mano a las tecnológicas y consumo discrecional, le dio un voto bastante interesante al resto de los papeles, ¿sí? Utilities, provisión de energía eléctrica, full, inteligencia artificial, data centers, este es uno de los sectores clave. Salud anduvo más o menos, consumo no discrecional, hubo industriales, obviamente protegido por Trump, hubo digamos, un giro, bueno, ahora está volviendo a ser un mercado agresivo, un bull market, donde vuelve a priorizarse eso. Pero detrás tenés el gran miedo de esto que es 120% de deuda en relación al PIB de Estados Unidos. Gran parte lo tienen los residentes norteamericanos y gran parte lo tiene el propio gobierno de Estados Unidos, lo mismo que Argentina. Hay bonos en el ANSES, en el Banco Nación, en el Banco Provincia y en el Banco Central, obviamente. Pero esto, el mercado le ha dado un golpe bastante importante y los treasuries no están, obviamente, recibiendo lo que deberían recibir en los albores de quizás un peligro de desaceleración fuerte de la actividad económica, que es una baja de tasa de interés. ¿Por qué? Por todo esto que está anunciando Trump día a día. A ver, vamos a pasar acá. Esta carterita. Esta es una cartera de dividendos. Una cartera de dividendos interesante de grandes compañías. Tengo 2 petroleras, Exxon, Shell. Tengo 2 empresas de consumo, Johnson Johnson, Philip Morris. Tengo 2 laboratorios, Novartis, Merck. Tengo un banco, HSBC, y una telefónica, AT&T. Son empresas que pagan buenos dividendos. No significa que sean todas las empresas que me gustan desde los fundamentals. Hay muchas otras empresas que me gustan de los fundamentals. Pero esta es una carterita para el largo plazo. Acá tienen el rendimiento por dividendos hoy. 3, 4, hasta 5% de rendimiento de dividendos en empresas que son blue chips. Son empresas que son cash cows. ¿Sí? Son vaquitas de generar cash. Son empresas que tienen mucha generación de efectivo. Entonces algo bastante interesante. Pero más interesante es por ahí, no sé para dónde apuntar, acá. Ver un poquitito las empresas tecnológicas que van a dar de qué hablar. Están dando de qué hablar. Cuando yo les digo que están en precios máximos, obviamente están descontando todo lo bueno. Pero acá tienen algunas alternativas. Me pongo en el medio, así salgo en la foto. No, me corro, así lo ven bien. Voy a estropearle la foto. Todo esto, obviamente, en algunos programas que acudo a los clientes de Research for Traders, que es la empresa donde estoy, empresa mía, los asesoramos día a día, semana a semana, tenemos una charla cada 15 días con los clientes, cara a cara. Obviamente que esto lo charlamos. Nvidia, hace 2 años y medio que forma la parte de la cartera, el core de la cartera de CDRs que estamos recomendando a los clientes locales. Nada que decir, que quebró máximo esta semana, es una cosa increíble. Saben mi opinión respecto a Nvidia, seguirá siendo, digamos, la número 1. Está ahí, la pasó Microsoft, pero ahora vuelve a estar Nvidia arriba. O sea, es un River Boca, Apple quedó para atrás, son las 3 grandes. AMD, que suscribió un acuerdo con Amazon la semana pasada, está proveyendo todo lo que es el recambio cada 3 a 5 años que se da en el stock de computadoras a nivel mundial. Imagínense que Adobe, por ejemplo, Photoshop, hoy usa inteligencia artificial. ¿Sí? Y los procesadores para utilizar esas máquinas, las máquinas de hace 3 años ya no sirven. Las máquinas de hace 5 años para cómputos comunes sí, pero no para lo que se viene. Imagínense que, por ejemplo, una búsqueda de ChatGPT consume, es más intensiva 8 a 10 veces, depende de la complejidad que le des digamos, al racional, de consumo de energía eléctrica y de procesamiento que una búsqueda de Google. O sea, es un cambio importante en intensidad. Bueno, AMD está capacitada como para
volver a tener ese brillo que tenía o que supo tener. Synopsys es circuitos integrados, semiconductores, es la que te diseña el semiconductor, es la que te diseña la estrategia. Me dijeron que tenía 5 minutitos más, así que termino de redondear la cartera. Viva es enfocado al sector de salud, algo que te da un sistema extraordinario. Otra que me gusta mucho es Hims & Hers, que es algo un poquito más salud, estrictamente salud. Pero Viva es algo de software y de nube para lo que son las empresas de medicina. Excelentes números. DigitalOcean, esta es la gran olvidada del mercado, me parece, chiquitita, también nube y también una infraestructura para las empresas que terciarizan. La verdad que tienen buenos numeritos, me gusta. Esta es la que está más barata y podría ser un rebote interesante. Todas las demás están con precios bastante altos. Uploading es una empresa que te monetiza tu sitio, ¿sí? Es la que te capta el cliente que te monetiza. ¿Cuánto vale una empresa de esa? La verdad que es extraordinario, tiene muy lindos números. Uber, ni hablar. Uber es el top pick hace un mes que di, cuando valía 70, ahora no sé cuánto vale ahora, 90. La verdad que pegó un salto extraordinario. Astera Labs es una empresa de semiconductores, ¿sí? Pero sobre todo de provisión, digamos, de soluciones para las empresas, también de software para la nube. Inteligencia artificial combinando con computación cuántica. Bueno, Yonkou, esta es la más grande, son 10 billions. Hay dos empresas más chiquititas, Rigetti y Dewar, que son dos empresas que valen más o menos 4.000 millones de dólares de market cap. Pero esta es la empresa de computación cuántica que va a dar de qué hablar. Dicen que obviamente la computación cuántica, usted sabe que la computación común es entre 0 y 1, los bits, ¿no? Tiene dos posibilidades. Bueno, esto puede ser 3, puede ser 2, puede ser 3 con 2. Entramos en otra dimensión. Ni yo lo entiendo mucho, pero esto dicen algunos que te va a resolver el cómputo que te dice que tenés que hacer para minar bitcoins, los que quedan, ¿no? Así que imagínense que es la búsqueda del tesoro esto. Y finalmente hay otros sectores que me gustan. Esto hace 15 días lo recomendé. Bueno, esta semana subió como 40%, una locura. Ojalá podría haberle hecho este seminario hace una semana atrás. Pero bueno, Avav es una empresa de drones. Imagínense. Después de lo que vimos la semana pasada, la anterior, ¿cuánto vale una empresa que te hace drones? Drones, aviones, grandes, no drones chiquititos para juguetes. Drones. Northrop Grumman, ya lo vimos, es la que hace la B2. ¿Sí? Bueno, pero no es una tecnología nueva, ojo. ¿Saben cuántos años tiene el B2? 36 años. Pero cada vez le meten más tecnología. Pero como es bueno, lo vuelven a hacer. Energía, Nanonuclear Energy, la energía atómica. Yo desde septiembre, octubre del año pasado que vengo hinchando con la energía atómica. Miren lo que son las cotizaciones. Volaron, ¿sí? Me quedo con esta que todavía está por debajo de los máximos y la verdad que son pequeños reactores nucleares, ¿sí? Si vos te imaginás la gran chimenea con el río al lado para que enfríe, todo eso, bueno, estos son mini reactores nucleares. ¿Cuánto vale una empresa de esas? Inteligencia artificial, recuerden, data centers, nube. Transmedics, transporte de órganos, tiene hasta una flota de aviones, te pone el órgano para hacer un trasplante, digamos, en las mismas condiciones, alarga la vida del órgano, la verdad que es en soluciones médicas impresionante. 3 financieras. Una bastante baratita, Wise, es la británica, en realidad es también un banco digital, pero es más que nada transferencias de dinero, billeteras virtuales también, pero sobre todo transferencias muy buena, muy rentable. Estos son 25 veces ganancias, un poquito más cara NU y ni hablar Sophie. Sophie es la empresa norteamericana, ¿sí? Que está especializada en lo que es una fintech también y sobre todo en dar préstamos, pero todo digital. La verdad que tiene muy buenos números, un crecimiento exponencial, excelente. Nubank, que está muy por debajo, como igual Brasil está bien por debajo, también Nubank, tiene 30 veces ganancia más o menos. Sophie creo que eran 40 veces ganancias, pero Nubank tiene más clientes que Bradesco. 119 millones de personas lo usan en Brasil y algo en Colombia y en México. Imagínense la capacidad de crecimiento que tienen el resto de los países y a su vez aquellos que no están bancarizados.
¿sí? O sea, es un paso adelante de Mercado Pago, tiene muchos más servicios como seguros, fondos, un montón de otras cosas, pero además todo lo que es la banca digital. Bueno, son alternativas entre muchas otras que les vengo a traer y que ojalá sean redituables. ¿Algunas están en precios altos? Sí, pero algunas las vengo recomendando hace meses y algunos años y siguen dando alegrías a los inversores.